¿Qué pasa? Sí, todo preparado. ¿Todo preparado? ¿Todo en orden? ¿Cuántos litros de vino has metido? Hemos metido... Tenemos 150 litros de vino. Como que no se acabó. ¿Qué tal, señoras? ¿Cómo lo lleváis? ¡Ay, tiene saca aquí! ¿Mucha gente en la ruta o qué? ¡Sácame con esta... Llega el día 9 de la Vera. La enfermedad del emperador le impide caminar. Lo tortuoso del camino obliga a llevarle en una litera portada a hombro por 4 lugareños. De esta manera hizo ya el emperador el camino de Tornavacas a Jarandilla y de la misma manera llegará hasta Yuste. Al llegar a esta villa, el séquito hace una parada en el camino. El pueblo de Aldeanueva sale al camino al encuentro del emperador, a ver con sus ojos tan importante figura. Cabalgué por montañas, llanos, mesetas y desiertos. He navegado por ríos y mares. Mi viaje ha sido constante. Ahora así me veis, postrado en una silla. Mis piernas ya no pueden llevarme en este último viaje. Vosotros, paisanos de estos pueblos de la Vera, habéis sido mis piernas en mis últimos viajes y en mis últimos días, y os estoy grandemente agradecido. Vuestros hombros y vuestros brazos me han llevado por sendas intransitables. Crea asombro cómo vencéis torrentes, puertos y montañas. La gratitud que con vosotros tengo. Majestad, nada queremos de vos. Nuestro trabajo ya queda suficientemente pagado teniéndoos entre nosotros. Poco vale nuestro sudor y mucho vuestra compañía. Gran alegría me dan vuestras palabras, pero yo no soy rey que como tal deba ser servido. Soy un hombre como vos y os insisto, decidme cómo puedo pagar la gratitud que con vosotros tengo. Majestad, un penco de vino será suficiente para cobrar nuestros servicios. Nada más queremos y con ello nos conformamos. Entregadle lo que piden y agradecido quedo con vuestra labor. Disfrutadlo en compañía de vuestras gentes, que yo ya continúo mi viaje a Yuste.